Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy un nuevo resumen de la Copa del Mundo. Es el día número 12 del Mundial y se definieron los clasificados correspondientes al grupo E y al grupo F. Vamos a estar repasando los 4 partidos, las cosas más interesantes que ocurrieron y obviamente cuáles son las selecciones que avanzaron a los octavos de final y cuáles van a ser los cruces que vamos a tener en dicha instancia. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que por favor les pido que dejen su me gusta, que me ayuda mucho para que lleguen más personas todo este tipo de resúmenes que hacemos todos los días, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos analizando el primero de los partidos. Los primeros encuentros que se jugaron en forma simultánea fueron los correspondientes al grupo F. Por un lado teníamos el Bélgica frente a Croacia y por otro lado el Marruecos frente a Canadá. Vamos a comenzar analizando el choque entre europeos, que para mí obviamente era el partido más interesante, porque eran dos de las selecciones que venían de ser segunda y terceras en el último mundial y que además cualquiera de las dos que no lograra un resultado positivo se iba a terminar quedando afuera del mundial. Croacia tenía la ventaja que el empate le servía, Bélgica prácticamente necesitaba sí o sí ganar, dependiendo mucho de que Marruecos pierda, cosa que como vamos a ver después no terminó ocurriendo. Un partido en el cual para mí Croacia dominó durante 60 minutos como mínimo, tuvo chances muy claras que no pudo concretar, Courtois estuvo muy bien, quizás a diferencia de los otros partidos, sobre todo con el de Marruecos que se lo criticó por sus actuaciones. Bueno, hoy tuvo un muy buen partido, siendo importante para sostener al equipo belga, y ya después, quizás los últimos 30-25 minutos, Bélgica se arrimó mucho más al área de Croacia, desesperado y con la necesidad de tener que sí o sí marcar un gol para obtener la victoria y clasificar, y ahí apareció algo que quizás no muchos esperábamos, que es que Lukaku erró absolutamente todo. Tuvo 4 o quizás hasta 5 jugadas en las cuales casi empujando la pelota podía terminar marcando un gol, y ya sea porque la paró mal, ya sea porque le erró al arco, ya sea porque le pegó al palo, erró cada una de las chances clarísimas que tuvo Bélgica para poder abrir el marcador y de esa forma clasificar a la próxima instancia. Como les digo, fueron últimos 30 minutos buenos de Bélgica en los cuales empujó mucho más. Croacia estaba quizás un poco perdido, metido atrás intentando mantener el resultado, pero justamente por la ineficacia de Bélgica y principalmente Lukaku, lamentablemente los belgas se quedan eliminados afuera en la fase de grupos, y para mí también se convierte en una de las grandes decepciones de este mundial. El otro partido que se jugó por el grupo era el Marruecos-Canadá. Había menos cosas en juego porque Canadá ya estaba eliminado y Marruecos sabía que con un buen resultado, con una victoria, quedaba bastante bien posicionado para terminar en primera posición. Cosa que terminó ocurriendo. La verdad que fue un partido que arrancó muy bien para Marruecos. Rápidamente, tras un error por parte de la defensa y el arquero canadiense, termina Ziyech marcando a los 4 minutos el primer tanto. Rápidamente después vuelven a ampliar el marcador de la mano del delantero del Sevilla, el Nesiri, se ponía 2-0 y parecía que realmente iba a ser muy cómodo para Marruecos, pero a partir de ahí creo que apareció un poco el orgullo de Canadá y demostró también por qué había logrado clasificar primera en CONCACAF y empezó a jugar mejor. Tuvo una jugada en la cual un poco desafortunada para Marruecos, tira un centro al área y uno de los centrales marroquíes termina desviándola y marcando el 1-2 en contra, y a partir de ahí creo que Marruecos no tuvo tantas chances, jugó mucho mejor Canadá, intentó de todas las formas, por orgullo deportivo realmente, porque como les digo, ni siquiera la victoria le servía para clasificar, pero intentó de todas formas, sobre todo en el segundo tiempo, ampliar el marcador. Tuvo un tiro en el travesaño que termina pegando en la línea. Marruecos también, es cierto, en el cierre del primer tiempo le anulan un gol por una milésima del hombro por ese sistema del VAR, pero bueno, igualmente según ese sistema estaba adelantado, que podría haber sido el 3-1, pero creo que en líneas generales terminó jugando mejor Canadá, pero no le alcanzó ni siquiera para empatar el partido, y Marruecos se lleva un gran resultado, teniendo en cuenta que debido al empate entre Croacia y Bélgica, Marruecos termina pasando en primera posición, lo cual a priori le va a dar la posibilidad de tener un rival más accesible, que ahora vamos a ver cuál es el rival que va a tener Marruecos en la próxima instancia. El tercer y cuarto partido del día eran correspondientes al grupo E. Tenían que enfrentarse por un lado a Alemania frente a Costa Rica y por el otro lado a España frente a Japón. Vamos a comenzar analizando el último porque era quizás el más interesante, porque cambiaba mucho. Es más, dependiendo de su resultado, prácticamente el otro resultado quedaba casi obsoleto. Un partido en el cual España comenzó jugando un poco mejor, marcó el gol rápidamente de la mano de Álvaro Morata. Parecía que iba a controlar el encuentro y que España iba a terminar llevándose la victoria y además quedando en el primer lugar del grupo, lo cual, como se especulaba mucho, quizás no le servía por cómo iba a quedar del lado del cuadro y por el rival que le tocaba. Por un lado era Croacia y si quedaba segundo le terminaba tocando Marruecos. Y después de jugar un primer tiempo bueno, no de lo mejor que ha mostrado en el Mundial, la verdad que el segundo tiempo fue muy diferente. En parte creo yo por la actitud de España, pero sobre todo por la actitud de Japón,
que metió algunos cambios muy interesantes y a nada de comenzar el partido, o mejor dicho, de comenzar el segundo tiempo, marcó 2 goles muy tempraneros, de la mano de un muy buen tiro de Ritsu Doan, que quizás pudo haber respondido un poco mejor Unai Simón, y después de una jugada en la cual para mí la pelota termina saliendo, y no sé por qué el VAR lo termina convalidando igualmente el gol, Awa Tanaka termina empujando el balón y marcando el 2-1 definitivo. Después el encuentro prácticamente no tuvo situaciones para ninguno de los dos y la verdad que es un resultado que, como vamos a ver, influyó muchísimo en el otro partido porque ambas selecciones terminan clasificando. Tanto Japón, que fue la que ganó, como también España, que era la que llegaba como puntera y termina quedando en segunda posición. El otro partido del grupo era el que jugaba Costa Rica con Alemania. En la previa parecía realmente que Alemania iba a ver cuántos goles le podía marcar a Costa Rica, que era importante porque en caso de que Japón empate o pierda, Alemania tenía grandes chances de poder clasificar. En caso de que pierda España, como terminó pasando, era muy complicado porque la diferencia de gol después del 7-0 que había marcado España a Costa Rica era muy superior para los españoles. ¿Cómo decidió el partido? Alemania arrancó con todo, en los primeros minutos llegó un montón de veces, le marcó un gol rápidamente a Keylor Navas, después intentó un par de veces más, pero se quedó con ese gol y no siguió, quizás con la misma intensidad con la cual había comenzado. El partido fue 1-0 al entretiempo y en el segundo tiempo cambió todo cuando Jetsin Tejada y después Juan Pablo Vargas, en 2 jugadas en las cuales para mí Neuer tiene responsabilidad y realmente sale muy mal a atajar, inclusive da un rebote por demás, sobre todo para la calidad de arquero que es, terminan marcando el 2-1. En ese momento, cuando Costa Rica marca el 2-1, quedaba con 6 puntos al igual que Japón e eliminaba tanto a España como a Alemania. Sin embargo, muy poco le duró esa alegría a Costa Rica porque 3 minutos más tarde, Havertz, que para mí fue de lo mejorcito cuando ingresó en Alemania, marcaría el 2-2 y después también en el 85 marcaría el 3-2. Ya hacia el final, Füllkrug, un delantero que tuvo un par de minutos y marcó 2 goles en esta Copa del Mundo, marcaría el 4-2, pero lamentablemente ese resultado, aunque hubiese ganado 6-2, 7-2, salvo que hubiese ganado 10-2, que quizás con esa diferencia sí clasificaba, era muy difícil para Alemania porque tenía que superar la diferencia de gol con la cual tenía con España, que era, como les digo, de más de 6 goles. Lamentablemente para los alemanes, más allá de que no jugaron un buen partido, pero por individualidades se terminan llevando puesta a Costa Rica, se quedan afuera de la Copa del Mundo y Costa Rica para mí hace un muy digno papel, teniendo en cuenta que comenzó perdiendo 7-0 y termina con 3 unidades e inclusive en algún momento matemáticamente estuvo clasificada a la próxima ronda. ¿Cómo quedaron las tablas de los grupos? Bueno, en el grupo E queda primero Japón con 6 puntos, segundo España con 4 puntos, tercero Alemania con 4 puntos pero con peor diferencia de gol y última Costa Rica con 3. Mientras que en el grupo F queda primero Marruecos con 7 puntos, Croacia con 5 en segundo lugar, Bélgica con 4 y Canadá con 0 unidades. Lo cual determina que los cruces van a ser los siguientes. Marruecos se va a estar enfrentando a España en los octavos de final, mientras que Japón se va a estar enfrentando a Croacia. Los partidos de mañana que cierran la fase de grupo del Mundial y definen los últimos 4 clasificados a los octavos van a ser los del grupo G y los del grupo H. Brasil se va a enfrentar a Camerún y Suiza y Serbia van a definir el otro clasificado, mientras que Portugal va a estar jugando frente a Corea del Sur y Uruguay va a estar definiendo frente a Ghana también el otro clasificado. No mucho más para decir, espero que les haya gustado el resumen del día de hoy, que me dejen su opinión. Fue un día con muchísimas sorpresas, Japón y Marruecos pasando primero, Alemania y Bélgica eliminadas, realmente muy pocos lo podían llegar a prever, y que me dejen obviamente su opinión respecto a esto y que nos vemos mañana en otro video.